sin tormenta ni vientos. Y de repente todo cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que aprender, mis hermanos, que las tormentas llegan a nuestra vida cuando menos lo esperamos. Esa tormenta se desató sobre ellos de una manera imprevista. Y aprendemos que cuando llegan es cuando menos lo esperamos, y especialmente aquí en la ciudad de los vientos, lo sabemos. La tormenta surge de un momento a otro. Se desató la tormenta. No estoy hablando de la tormenta que usted a veces tiene en la casa, ¿verdad? Se desató la tormenta natural, que es un fenómeno meteorológico producido por fuertes corrientes de aires que cambian en un abrir y cerrar de ojos el clima. De igual manera, una tempestad violenta a nuestras vidas personales a veces llega. Puede ser una adversidad, puede ser una desgracia, puede ser una crisis o un accidente que nos sorprende. Según los especialistas, los meteorólogos dicen que existen diferentes clases de tormenta, ellos lo clasifican por categoría o clase de tormenta, y eso lo determina la velocidad del viento. Mientras más fuerte es el viento, mayor en categoría y peligro será la tormenta. Es decir, que el viento es un factor importante en las tormentas. Y dice la Biblia que los discípulos estaban en medio del lago sufriendo una terrible tormenta que amenazaba con hundir la barca. Ellos eran buenos marinos y como tales luchaban, trataban de achicar el agua que se estaba inundando la barca, porque ellos sabían que si no lo lograban se iban a hundir. Así que me imagino la desesperación buscando cubetas para sacar el agua, porque no habían bombas en ese tiempo. Trataban de achicarla, pero al parecer no lo lograban. Hubo un momento en que la tormenta levantó fuertes olas. Y las olas eran tan grandes, dice la Escritura, que amenazaban hundir la barca. Hacían inútiles los esfuerzos de los discípulos. Eso los llenó de angustia. No era para menos. Ellos veían que quizás sería su último viaje en esa barca. Y yo me imagino que entre ellos decían: nos hundiremos, se acabó, aquí pereceremos. Una persona angustiada, una persona temerosa, ve aún más grande el peligro que lo que es. Ellos estaban viendo las tormentas, las olas y el fuerte viento que golpeaba contra la embarcación que la iba a destruir. Es decir, que ese era el cuadro de los discípulos en medio del mar, en medio de la tormenta. Ahora en nuestras vidas, en lo espiritual, también existen tormentas que a veces nos quieren hundir, que nos quieren hacer zozobrar. Y eso ocurre en el momento que nuestra fe es probada. Es decir, lo que hemos creído en nuestro corazón, lo que hemos confesado con nuestra boca, es en medio de las tormentas que tu fe y la mía son probadas. Es el momento en que aprovecha el enemigo para tentarnos. Es el momento en que nos susurra a nuestro oído que mejor abandonemos, mejor que dejemos de hacer esfuerzos, es mejor que no vale la pena seguir a Jesús. No vale la pena servir a Dios. Que todo lo que te está pasando es algo injusto. Es como que solo a ti te sucede. Y tú ves que esa tormenta en tu vida se empeora pese a todos los esfuerzos por salir de la misma. Todo te va mal, es un paso hacia adelante y 3 para atrás, al punto que ya crees que no hay una salida y te sientes al igual que los discípulos, creyendo que es el final, que no hay esperanzas para sobrevivir la situación. Los discípulos estaban en esa situación. Ellos habían tratado de hacer muchas cosas para achicar el agua, para salir de la tormenta, pero diga conmigo, nada les funcionaba. Hicieron todo lo que humanamente, naturalmente sabían hacer y nada funcionó. Se sintieron solos, se sintieron abandonados en medio de la tormenta, ya sin fuerza, dejándose vencer por las circunstancias, se estaban rindiendo, cuando de repente alguno de ellos se acordó que allí junto con ellos iba Jesús, en la misma barca.
Yo digo y me sorprende, ¿cómo es posible que estos discípulos que caminaban con Jesús, que lo conocían, que sabían, lo habían visto y habían visto el poder de Dios manifestado en su vida, cómo era posible que ellos en su angustia, en su desesperación, en su crisis, no se acordaron de Jesús? A veces nos pasa, en medio de las crisis, en medio de los problemas, nos olvidamos que Jesús está con nosotros para ayudarnos. Amén. Y los discípulos se acuerdan y corren donde Jesús. Dice la Biblia que Jesús estaba durmiendo sobre un cabezal ahí en la borda de la barca, confiadamente, porque él descansaba en la palabra que había dicho con su boca.